Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un poco del Islam, que mirar, he contado aproximadamente desde el 600, no, desde el 560 que nace Mahoma hasta el 900, no, hasta los Fatimí, porque si no, esto me podría estar. Os voy a contar un poquito del Islam medieval y todo es cuando. Porque realmente nosotros en Almería fuimos Islam también, como después al final fuimos al Reino de Granada, pero la palabra Islam es una palabra en la cual te puedes perder, porque aparte de que es un cuarto de la población mundial, o sea, de los 8.000 millones que somos, 2.000 millones aproximadamente son musulmanes. Dentro de ellos hay, yo qué sé, ismaelíes, no sé, sunís, chiís, salafistas, wahhabís, no sé, hay montones. Lo mismo que pasa con los cristianos, pues el Opus Dei, la iglesia del séptimo advenimiento, no sé, los protestantes, dentro de los protestantes, montones de ramas, o sea, hay muchísimas formas de entender el Islam. Yo lo vi cuando volví de Yemen, que provocaba ceguera los velos que llevaban porque se tapaban hasta los ojos, pero sin embargo después veía a las beduinas que montaban a caballo libres, sin tapar, me refiero con trajes largos, pero sin taparse nada en la cara, llevaban los ganados, ayudaban muchísimo a los maridos. Era dentro del mismo país otra forma de entender la vida, pero es que después pasé como una semana en Jordania y era totalmente distinto, aunque tres cuartas partes son refugiados palestinos, porque por la cercanía del conflicto. Sin embargo, las jordanas pues están tomando el sol en bikini y sin problema, y no sé cómo deciros, y unas van tapadas, otras no van tapadas, o sea, no, es como, y también lo he visto en Estambul, que es una ciudad de 20 millones de habitantes, que si estás por el barrio chií, pues son unas cosas, si estás por el barrio suní, o si estás, no sé, hay muchas formas de entender el Islam y todas son buenas, todas hacen Ramadán, todos rezan varias veces al día, 5 veces al día, etcétera. Pero quiero deciros que ya en esta época esto ya se, sal, se salía de madre, porque unos querían el califa, que era el rey político, o sea, el jefe político y a la vez el jefe religioso, y unos los querían que fueran descendientes de Mahoma. Los chiíes, los suníes decían que no, y después los yihadís, no sé cómo se llaman, decían que no, que con tal que fuera un hombre fuerte y un hombre íntegro moralmente, no tenía que ser nada de nadie. O sea, que ya, en fin, voy a ver si os lo cuento y me doy un poquito de prisa, porque esto es largo como un día sin pan, y ya os digo que voy a contaros como aproximadamente 400 años que podría haber seguido y esto hubiera sido inacabable, pero para que más o menos hagáis una idea de lo que es la Suna, lo que es el Corán, etcétera, etcétera, y por los avatares que va a pasar. Porque realmente la Meca era un centro comercial tremendo, y donde estaba la Cava, pues estaba, no sé si había 360 ídolos, y había como un negocio porque también iban gente de otras tribus allí pues a rezarle a su Dios, que cada uno era diferente. Entonces estaba Alá también, Alá, pero Alá era uno de los muchos, ¿no? Alá no era solamente Alá. Había Alá y muchos más, ¿no? Y todo esto, sin embargo, va a cambiar, y también tiene que cambiar la mentalidad de los que están allí. En esta época también hay muchos judíos aquí y muchísimos cristianos en lo que son estas ciudades, que Medina todavía no existe, van a ser, no sé si se llama Yitra, lo que van a ser futuras, que es la ciudad del profeta. Y entonces todo esto lo que pasa es que se va a metamorfosear, y todo esto lo que se va a convertir en la Edad Media es en un factor importante, un factor político, religioso, etcétera. Entonces vamos a tener Bizancio, vamos a tener los germanos, vamos a tener el Islam, y entonces todo eso va a cambiar totalmente el mapa político, porque ya sabéis que el Imperio Romano de Occidente ha caído, pero sin embargo está el Imperio Romano de Oriente, que es poderosísimo. Después van a estar los unos, en fin, voy a ver si lo cuento, otro día os contaré otras cosas. Otro día contaré los germanos, y otro día los eslavos, y otro día, en fin, cada día un poquito. Bueno, vamos a situarnos. En la Meca hay una serie de tribus, entre ellas está la Hashemí, que vive en la pobreza, donde en el 560 vive la pobreza por una serie de coyunturas. Si vais a Yemen, también se mueven por tribus. Ellos no dicen yo soy yemení, yo soy de la tribu no sé qué.
Bueno, en el 560 nace Muhammad, que nosotros lo hemos castellanizado como Mahoma, pero realmente es Muhammad. Bueno, su infancia es bastante complicadilla. Su padre muere antes de que él nazca. Su madre, cuando tiene 6 años, muere. Entonces el abuelo se hace cargo del niño con 6 años, pero el abuelo a los 2 años muere también. Es una cosa tremenda. Y entonces lo coge un tío suyo que va a ser el que lo va a educar. El tío suyo a la vez es jefe de la tribu, con lo cual, aunque sean pobres y tal, ellos se mueven mucho en clanes, en grupos. Bueno, su tío se llama Abu Talib y es quien se encarga de su educación, prácticamente el que lo educa y el que está con él. Bueno, en esa época lo que pasa es que la Meca y muchas partes de Arabia están, como os he dicho, pobladas por judíos y cristianos, pero no, porque la Meca era un lugar de paso. Tened en cuenta que la península arábiga, que en la parte de abajo está lo que es donde estuve yo, Yemen, la Arabia Feliz, porque está es desierto también, pero está regado por los monzones. Y la ciudad de Yemen, o sea, la capital es Sanaa, ¿no? Pero tiene ciudades, está Hadramut, la zona. Todas las capitales están construidas a mucha altura. Y yo no lo sabía, ¿no? Pero iba como un poco mareada, o sea, me enteré a los no sé cuántos días que subíamos, bajábamos, subíamos, porque no había nada más que una carretera que la habían hecho los chinos. Entonces, para circular por dentro, pues circulábamos por mitad de las dunas, por las ramblas de los ríos secos, pero había veces que llovía y se llenaban las ramblas, cosas así. Pero es un país que me enamoró totalmente. Estuve 15 días y volvería mañana si pudiera. Bueno, ahora es que le están bombardeando, no es cuestión, pero es simplemente bellísimo. La gente antigua, la gente maravillosa. Bueno, es un país especial. Y no quiero contar mi viaje a Yemen. Bueno, quiero deciros que allí hay monzones, entonces lo que pasa es que es una zona muy fértil. Bueno, no es hasta un viaje que hace Muhammad a Bosra, en Siria, que es cuando hay un monje que se da cuenta, llamado Bajira, me suena el libro de la selva, de Rudyard Kipling, que dice que reconoce a un joven con señales proféticas. Porque en el Islam, Muhammad es el último profeta. El Corán es muy, muy poético. Ellos son, para mí, los árabes, los semitas en general, tienen la mejor lírica del mundo, con mucha diferencia, porque hemos visto el hebreo con el cantar de los cantares. Un día tengo que hablar de eso porque soy arte y literatura, hablo de historia. Bueno, venga, a los 25 años entré a trabajar con una mujer rica y viuda que se llama Jadilla, y a pesar de la diferencia de edad, a pesar de la diferencia de estatus, se casan y tienen 5 hijos, tienen 2 niños que mueren y 3 niñas que sobreviven y que van a ser la famosa Fátima, etcétera. Bueno, no, tienen 4 hijas, tienen 6 hijos. La más conocida es Fátima, que se casa con el primo del profeta Ali, el famoso primo del profeta, que después están los chiíes dándonos la batalla con ellos. En el 610, Mahoma tiene 40 años y le agrada mucho ir al monte Gira a rezar. Un día se le aparece Gabriel y le hace memorizar una serie de cosas que da lugar a lo que es la religión del Islam como lo conocemos. Es lo que se denomina la Noche del Destino, que se celebra cuando una vez al año, cuando se hace el Ramadán. No sé si había estado alguna vez en Ramadán. Yo he estado muchas veces, bueno, por respeto, no comíamos ni bebíamos durante las horas del día, entonces sí comíamos, nos íbamos a un parquecillo y comíamos, nos sentábamos en los bancos y nos llevábamos algunas cositas de comer. Mirad, no sabéis, nos pasaban comida cariñosísimo. Es una experiencia única. Y después, cuando termina el Ramadán, está la fiesta del azúcar, entonces te ofrecen dulces, etcétera. Es una maravilla. Casi todos los extranjeros que estábamos allí estaban en diferentes países musulmanes, está en Argelia, en Marruecos muchas veces, etcétera. Casi todos los extranjeros que estábamos allí éramos respetuosos, porque lo que no puede ser es que la gente esté con el estómago vacío, sin beber y tal, y tú te estás comiendo ahí a ti borrando. Y por supuesto no bebíamos alcohol en esos días. Bueno, yo no bebo alcohol nunca, pero esos días menos. Son muy educados. Le revelan muchas cosas a Mahoma, pero la más importante es que el único Dios es Alá, que se supone que es el mismo de los judíos y de los cristianos, porque somos los del libro, y también ellos respetan a los zoroástricos, y ha sido un Dios
entre cientos de ellas. De hecho, los Qurayshíes tienen la misma creencia en Alá, pero además de creer en Alá, lo que era su tribu donde había nacido, creían en el otro. A partir de Mahoma, no. A partir de esta revelación, lo que pasa es que se pone a predicar la palabra de Alá y se busca problemas por todos sitios, pobrecillo. Y convierte a las personas que hay en su círculo, lo más cercano, pues a su mujer, a su amigo, a Abu Bakr, etc. A la gente que le rodeaba y familiares. Y entonces convierte la Kaaba en la morada de Alá, siendo el santuario más famoso. Entonces lo que hace, ahora lo voy a contar, es que, bueno, la Kaaba se supone que es una piedra de meteorito, no se sabe, francamente. Decían que era una piedra que era blanca totalmente y que ahora se ha vuelto negra por los pecados del hombre, no lo sé. Hay que peregrinar una vez en la vida, hay que dar 7 vueltas a lo que es el santuario. Eso se hace una vez al año en Arabia y tienen muchísimo cuidado porque algunas veces las estampidas provocan muertos y tal, pero yo creo que está muy bien organizado. Antes de todo, vale un dinero ir allí, ¿eh? Antes de todo esto, hay 360 ídolos en la Kaaba que veneran las tribus árabes, pero que opinan que hay que destruirlas porque los musulmanes, porque eso es pecado, hay que dejar solamente Alá. Bueno, el Islam o su misión tiene 5 pilares, como os he dicho. El primero es que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su único profeta. Luego está orar 5 veces al día, que si vais a un país musulmán, a esa hora se suele hacer una pequeña comidita que son deliciosas. Se hace en dirección a la Meca, en los primeros años se hacía en dirección a Jerusalén. Ya sabéis que en Jerusalén hay unas mezquitas que son muy famosas, la Al-Aqsa, que bajo tiene, se supone, el templo de Salomón, la mezquita de la Roca, no sé, hay otra más, pero no me acuerdo, porque no me las sé todas. Bueno, pero luego se modifica esto. Luego vendría ayunar, que lo toman un poco de lo que es la tradición de Yom Kippur. Tened en cuenta que estas son las religiones del libro, que comparte, yo qué sé, pues Noé, Abraham, Moisés, todos los... O sea, tenemos la misma genealogía de profeta. Bueno, al final se acaba convirtiendo en lo que es el Ramadán. Otro pilar es el zakat, que uno lo traducen como limosna, pero no es así, es un impuesto del califato, porque realmente la limona es la sanaca y es voluntaria. Hay que peregrinar una vez en la vida, al menos una vez en la vida, a la Meca, hay que dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba y tocar la piedra negra. Las mujeres siempre tienen que ir acompañadas de su marido o de familiares, algún familiar varón. Ese es el protocolo que hay. También se sacrifican animales, pero ahora lo hacen carniceros. Los dirigentes de las Mecas se oponen a Mahoma porque el monoteísmo que Mahoma predicaba no les convenía económicamente porque muchas tribus iban a... Es un lugar, la Meca es un lugar de peregrinaje de diferentes tribus que se ven representadas en sus ídolos que hay en la Kaaba. Y el que los hubiera destrozado el profeta y a todos supone que se corta ese vínculo que hay, digamos, de peregrinaje de tribus, en fin, que se corta el flujo de ingresos, va a ser. Y el cash flow, las previsiones. El rencor viene de lejos, porque Mahoma señala a estos magnates qurayshíes como los causantes, los culpables de la miseria de su familia que ha tenido que, porque le hicieron faena. Y además comienzan a hacer boicot a Mahoma y a todos los que se unen a él, todos los que son sus creyentes, y muchos de estos musulmanes huyen a otras ciudades. En el 619 mueren tanto Jadilla como Abu Talib, que además de tío del líder era el jefe de la tribu, había hecho de padre. Y ese año es conocido como el año del dolor. Todo esto es la historia del profeta, que es importantísima. Mahoma se hace polígamo, tiene hasta 13 esposas, de las cuales hay judías, moras y cristianas, por decirlo pronto, diferentes religiones. Y tiene muchos hijos también. Quizás la preferida era y más famosa, yo creo que es Aisha, ¿no? La hija de Abu Bakr, que es la preferida con la que se casa cuando él tiene 50 y tanto y ella tiene 6 años. En el 621 sucede la de Isra,
que es un viaje nocturno y milagroso que Mahoma hace por Jerusalén, o el Milá, que es la extensión de los 7 cielos por Alá, donde se revelan nuevas verdades. El sucesor de los hachemíes es Abu Talib, que fue de los hachemíes de Abu Talib es Abu Lahab, quien deja de proteger a Mahoma y a los suyos, y entonces les toca irse. Al año siguiente, en el 620, algunos de los jarilíes de la ciudad de Yatrib es lo que luego sería Medina, que es la ciudad del profeta. Yatrib, futura Medina, se hacen musulmanes. Para el 672 ya son 75 y juran fidelidad al profeta en el pacto de Acaba. Y en ese pacto lo que pasa es donde se establece la yihad o guerra santa del Islam contra los enemigos de Alá. Pero eso no va contra la gente del libro, contra los judíos o los cristianos o incluso los zoroástricos. Ellos simplemente tienen que pagar un tributo, un impuesto. Esto va más por los ateos, los paganos, la gente que no cree en nadie, que por los judíos cristianos, a los que se les llama gente del libro también, con los que se comparten creencias comunes, y también con los zoroástricos, que están fuera de lo que es de la yihad. Eso que dice la gente, hay que eliminar a los musulmanes que no hacen la yihad. Eso no es cierto, y nunca ha sido cierto además. Bueno, entre estos 3 grupos son los llamados, estos 3 grupos, los judíos, cristianos y zoroástricos, son los dhimmics, y en el 622 tiene lugar la égira en este contexto de lucha entre lo que son los juraisíes musulmanes. Significa emigración, éxodo, y es cuando el profeta Muhammad, Abu Bakr y los suyos tienen que huir, deciden abandonar la Meca porque los van a matar y refugiarse en Yatrib, que va a ser la futura Medina. Es una ciudad controlada totalmente por judíos, pero que parece que les brindan su apoyo al profeta y a sus seguidores, porque son monoteístas, que se parece a la cultura hebraica también. Este hecho marca un antes y un después, el nacimiento, lo que es la huida el calendario musulmán, es el inicio. Se crea una mezquita en Medina, una mezquita que es rústica. Es en Yatrib donde el Muhammad crea las bases de lo que es el primer estado musulmán de la historia, cuando le pone el nombre de Medina al-Nabi, que significa la ciudad del profeta, como os he dicho. Entonces construye lo que es la primera mezquita y crea lo que es la Umma, o comunidad de musulmanes, e insta a judíos y cristianos a unirse a él, porque todos se adoran a lo mismo, que es a un solo Dios, y todos tienen los mismos profetas, que es el último profeta. Él es el último profeta y tiene la última información del cielo. Es aquí donde hay un choque. El Islam tiene problemas con las otras 2 religiones, judíos y cristianos, porque es el último profeta enviado antes del juicio final, a quienes preceden Abraham, Moisés, Jesucristo, etcétera, porque ellos lo admiten como tal. Y lo que pasa es que, ahora lo contaré, a los cristianos y a los judíos no les gusta que el Islam, el califa, controle lo que es la religión y lo político. O sea, eso ahí no. Bueno, ni cristianos ni judíos ven bien esa fe que les quieren imponer, y lo que menos gusta es que el aspecto social y político que tiene que estar impuesto por la religión. O sea, Mahoma decide expulsarlo, y la tribu que se queda, como la Jurishis, que deciden aliarse con la Meca, son masacrados, y las mujeres y los niños son vendidos como esclavos. Bueno, al mismo tiempo comienzan las razias contra los juraishíes de la Meca. Es famosa la batalla de Nakla en el 623. Todo esto son cosas muy conocidas. O la batalla de Nakler en el 624, en la que 300 soldados musulmanes vencen a 1000 soldados de la Meca. La batalla de Uku es un fracaso para las tropas de Muhammad, porque se cuenta que el propio profeta termina herido. Bueno, el líder de los Quraishíes, lo que pasa es que Abu Sulkian se dispone a darle el golpe de gracia al Islam y exterminarlo, pero se confía demasiado, y a Muhammad en el 627 vence
con 10.000 soldados en la batalla de trincheras, que se llama así porque se construyen una trinchera grande para evitar la caballería de esta gente, hacen una zanja gigante en Medina desde la que luchar y evitar así el campo abierto y la caballería de los otros, que eran poderosos, son muy buenos jinetes. Los musulmanes. Bueno, los quraishíes y Mahoma firman la paz, el tratado de Hudaybiyah, donde va a ser una paz duradera de 10 años. Entonces se admite la religión de la peregrinación a la Meca, porque ya está instituido los pilares, y el que Medina fuera un estado musulmán, pero no fue un camino de rosa. Y Mahoma dice que ni pacto ni nada, porque hubo... Eso sería un poquito largo de contar, es más complicado que lo que estoy diciendo. Va a matar a los quraishíes. Bueno, Mahoma no es que rompa el pacto porque quiera, es que hay culturalmente muchísimas tensiones, muchísimos incidentes, etcétera. Y al final dice, mira, aquí se acabó lo que se daba. Bueno, conquista la Meca en el 630, destruye a los ídolos y mata a los poetas que lo habían satirizado. ¡Pobrecillo! Y convierte a todos al Islam. En los años siguientes lo que pasa es que se hacen fuertes, destruyen las tribus beduinas, de los que no quieren ser musulmanes, de los alrededores, y se expande rapidísimamente por Arabia. Eso pone nervioso a todo el mundo. Me refiero a todo el mundo político, ¿no? Porque estos son como una llama que se expande gigante. Muchas veces, mirad, eran menos que el Imperio Romano, eran menos fuertes, estaban menos organizados, tácticamente no nada, pero sin embargo tenían una fe, y además el que quiere que el que puede, antes y ahora. En el 632 Mahoma muere en Medina, pero el primer califato musulmán ya está en marcha, el califato ortodoxo o los Rashidun, que son famosísimos, que va del 632 al 661. Se llama califato bien guiado, así tiene un nombre muy poético porque conocen al profeta y son los primeros musulmanes. Después, en el 622, está la Medina Égira o califato ortodoxo de Abu Bakr, que es del 632 al 634, lo estoy dando así un poco por arriba. Omar, que en realidad es Umar, que va del 634 al 644. Othman, que va del 644 al 656, todos los matan, casi todos. Ali, que va del 656 a 661, todos. Bueno, está la primera fitna. Después está el califato omeya, os voy a contar el abasí y el omeya un poco, de Damasco, con la Muawiyah primero, que es del 661 al 680, Yazid primero, del 680 al 683, Muawiyah segundo, en fin. No, después está la segunda fitna. Va a haber, creo, 4 fitnas, cuento en todo lo que... Bueno, no voy a contaros todo. Mahoma, al no tener hijos, aquí hay un conflicto. Se decide, porque en Arabia siempre la tradición, las mujeres, en fin, el escalón inferior. Se decide que sea Abu Bakr, pero eso es un mito también dentro de los musulmanes, porque yo he conocido musulmanes que de eso nada, monada. O sea, lo mismo que los cristianos, yo lo he conocido cuando había dinero en casa y no había mucho dinero, se promocionaba al chico, la chica, aunque fuera más inteligente, no se promocionaba, pues en los países musulmanes ricos pues guardan unos protocolos, pero ellas estudian, en fin, es una cuestión de aquí más que otra cosa. El padre, hay muchos mitos que son absolutamente falsos. El padre de su querida esposa Aisha, bueno, hacen a Abu Bakr califa, que es el padre de su esposa Aisha. Lo que va en detrimento de los familiares Ali. Aquí ya empiezan los conflictos. Y al Abbas. Ali, su primo, que está casado con Fátima, que es la hija preferida de Mahoma. Y de su tío Al-Abbas salen los abásidas. Y de Ali salen los chiíes. En menos de 2 años, el Islam se expande como el gas por la península arábica, sobre todo por las tribus que no quieren aceptar, como os he dicho, al nuevo Dios y quieren independizarse del califato. Entonces lo extingue. Es conocido como las guerras rinas o de apostasía. Y de estas guerras destacan Ali, un Ben al-Wali, que es el jefe militar de los musulmanes en este momento, que logra muchísimas victorias, que lo gana todo, porque de todas partes de Arabia emergen profetas que dicen que Dios les ha revelado cosas y entonces pues también se los cargan fuera. Uno de ellos es Muselina, que es
intenta predicar, pero Jalil lo vence en la batalla de Yamana. Lo vence y lo mata, claro, obviamente. Tras esta victoria, lo que pasa es que la resistencia de las tribus nómadas pues queda totalmente destruida, porque ten en cuenta que hay muchísimos beduinos, sigue habiendo muchos beduinos, ¿eh? Bueno, ahora no sé en Arabia, pero a los alrededores, en Egipto además. Por ejemplo, Egipto no les quiere dar tarjeta, o sea, reconocer como ciudadanos. Se mueven por el desierto entre diferentes países según la época del año, pues son nómadas, llevan ganado y no sé, no los tratan bien, ¿eh? Jordania, Egipto, etcétera. Antes de morir, Mahoma dicta sus revelaciones a unos escribas, esto también es muy conocido, o memoriones, que escriben en hojas de palmera o en huesos de camello. Pero tras años de batalla mueren casi todos. Entonces, debido a eso, lo que pasa es que Abu Bakr, su amigo, que ahora es califa, ordena a los que quedan crear un libro para juntar todo lo que han sido las revelaciones del profeta de Muhammad, y es así como nace el Corán, que significa lectura o recitación, y es una recopilación de las palabras de Muhammad que se escriben en alfabeto árabe, pero el problema es que el árabe en este momento está poco estandarizado y es como si dijéramos inestable. Todas las lenguas, o sea, una gramática es una estandarización de una lengua, entonces, porque sabes a qué atenerte, cómo usar las cosas. Entonces, el árabe, que por sí es complejo, no tiene vocales, etc. Las lenguas semíticas no suelen tener vocales, tienen una grafía difícil, se escriben de derecha a izquierda, etc. Bueno, pues conclusión, era un poco inestable. Eso lo que pasa es que da lugar, que eso pasa también con el hebreo, da lugar a divergencia en la lectura, porque se interpreta de mil formas, porque aquello no se sabe bien lo que es. Bueno, está compuesto por 114 suras, la famosa sura o capítulo o azora. Cada uno a su vez se subdividen en versículos o aleyas. Hay dos tipos de suras, las que son las 86 que hay de la Meca, que son doctrinales, y hay las espirituales, y los 28 de Medina, que son más sociojurídicas, de obligaciones, herencias, casamientos, etcétera, etcétera. Ellos van a tener lo al-Faqih más adelante, van a tener muy presente el Corpus Juris Civilis, el romano, no por nada, o sea, van a ser muy cuidadosos de no entrar en colisión con lo que es, pero van a ser unos juristas simplemente excepcionales. Bueno, entre Alá y los hombres hay seres intermedios que son los malas, que serían los ángeles, pero también hay demonios que son los libris o Satanás. Después, los genios tratan de erradicarlo. Los países musulmanes quedan cosas preislámicas, quedan algunos vestigios, porque ten en cuenta que 2.000 millones, yo me acuerdo que en Yemen ponían como dos serpientes que serpenteaban en la puerta antes de entrar, antes de inaugurar una casa, eran serpientes de hierro fundido, que muy bonitas, porque eso es muy antiguo, como para que no te echen mal de ojo. Y eran unas serpientes que se movían, había dos, entonces tú entrabas y todas las casas, las pobres, las ricas, todas tenían serpientes en las puertas. Y ellos eran un islam muy estricto, ¿eh? Bueno, los genios tratan de eliminarlos, pero son una tradición muy arraigada en el pueblo. Al igual que el cristianismo, habrá una resurrección, un juicio final, y unos irán al cielo y otros al infierno. Bueno, luego está la sunna, que de ahí vienen los suníes, que es un texto con recopilaciones de testimonios sobre lo que son las formas de vivir de Mahoma, que son testimonios de donde se puede extraer una enseñanza, pero no su palabra directa, como en el Corán. La idea de este texto es la de interpretar partes del Corán que son bastante ambiguas, como la forma de rezar del profeta, etcétera. Está repleta de hadices, que es el estudio de ellos ha configurado lo que se denomina la ley Sharia tan famosa. Bueno, en el 634 muere Abu Bakr y es sucedido por otro suegro de Mahoma, que es Umar, que es cuyo hijo se había casado con su hija Hafsa. Lo que hace que este califa es generar una comisión de 6 miembros para que a la hora de elegir califa no existieran esos resquemores entre las familias. A la hora de nombrar nuevos califas no hubiera problemas con Ali ni con otros familiares que estaban enfadadísimos
de- por la elección, porque ellos tenían que ser el elegido, el agravio comparativo. Nos acompaña a toda la humanidad. Bueno, en estos años está el Imperio Bizantino, que es gobernado por Heraclio y está luchando contra la expansión de estos árabes. Entonces, en el 634, Persia y Bizantino unen sus fuerzas para luchar con, con- con estos atacantes, pero son derrotados en la batalla de Edgear. 2 años después, Heraclio lo que hace es prepararse una batalla con sasánidas, sirios, mesopotámicos, armenios, turúquidas, que son tribus árabes que son cristianas, pero acaban derrotados en la batalla de Tarmuk. Eh, um, no sé cómo contaros esto con menos tiempo. Por las tropas de Amualik Ben Ali. Igual suerte, lo que pasa es que corren los persas en la batalla de Kadisila en el 637, en la cual Yaseguer III pierde su capital, que es Ctesifonte. Y en el año 638 cae Jerusalén, Jerusalá, que es un nombre amorreo, en poder musulmán. Aquí empezamos con la cruzada. Los santos lugares en manos de... Bueno, al igual que toda Palestina, muy bien, porque así empieza ¿cómo se llama? El modo de producción feudal ahí abajo. Bueno, al igual provocan unos desequilibrios horrorosos los cruzados y provocan genocidios también. Al igual que toda Palestina, los cruzados, ¿eh? Lo que da pie a las cruzadas. Bueno, conquistan Siria, después Mesopotamia, o sea, se expanden a velocidad. Egipto, Alejandría. Allí se cuenta en Alejandría que Omar destruye la obra literaria y científica de la nueva biblioteca de Alejandría, erigida tras la destrucción de la anterior. ¡Qué pena! Todo esto lo que pasa es que es posible porque conocen bien el terreno, porque las zonas conquistadas no pasan por sus mejores momentos y por el entusiasmo religioso que les hace lanzarse a la batalla y luchar por su Dios, también por el efecto de sorpresa que tienen sus ataques, porque estos lugares llevan años de guerra entre persa y bizantino y otros nuevos la conquistan, lo cual a la gente ya llega a un punto que le da igual. Lo que pasa con judíos cristianos y zoroástricos que son conquistados, los musulmanes dejan las instituciones porque no tienen capacidad económica tampoco para cargarse todo de lo que conquistan, no tienen recursos para cambiarlo todo, entonces convierten al Islam los que pueden y los que no, pues tienen que pagar un impuesto, que es la yizza famosa, la jizya. Y tras 10 años de gobierno, Umar acaba siendo asesinado en la mezquita por un esclavo persa cristiano. Aquí nadie se muere en su cama, del primero al último. El consejo nombra entonces califa a Uthman ibn Affan, que es yerno también de Mahoma, casado con una hija suya que se llama Royaka. Este califa tuvieron 4 hijas y 2 hijos. Este califa decía que era tan mayor la mujer, pues no podía ser tan mayor. Este califa es el que pone orden en el Corán y dice qué partes son válidas y cuáles hay que quemar. Ni os quiero contar. Eso provoca que muchísimos escribas polémicos fueran perseguidos y asesinados, especialmente los más favorables a Ali y a Mahoma. Ya estamos aquí con los quítate tú para ponerme yo, que recriminan al califa su nepotismo. El califa estaba intentando también poner orden en lo que era, digamos, el corpus religioso, como pasa también en la iglesia cristiana con la herejía y tal. Hay un lío que para qué. Bueno, le recriminan al nuevo califa su nepotismo a la hora de colocar familiares omeyas. La mayor conquista de Uthman es Persia, que cae en el 560, no, en el 651 y por el asesinato de Yatecer III, con un baño de sangre que hace que muchos persas huyan hacia la India, donde después serán llamados parsis, que son los zoroástricos y que siguen su religión allí, son poderosos. También conquista por un tiempo solo Rodas y lo suficiente como para tomar el coloso de Rodas, que ha caído por un terremoto. Entonces cogen, lo trocean, lo funden y lo venden. Una maravilla de la antigüedad más que se pierde. Bueno, los musulmanes también saben luchar en el mar y vencen al emperador bizantino Constante II en la batalla de Finique o de los mástiles en 1655, pero pronto los bizantinos desarrollan lo que llaman el fuego griego y con ellos no pueden, ¿eh? Y mira que lo intentan, van a tardar unos cuantos siglos en poder, sí, aquí
la química, o sea, fantástico lo del fuego griego, que termina por alejar a los árabes de Constantinopla unos cuantos siglos. No tampoco demasiado. Bueno, tras 12 años de gobierno, yo creo que los búlgaros también habían hecho no me acuerdo cómo se llamaba, porque siempre estamos con Carlos Martel, pero no me acuerdo, los búlgaros en el siglo VII también detienen el avance musulmán. Tras 12 años de gobierno, unos individuos entran a casa, que no se mueren en su cama nadie, en la casa de Usmán y lo asesinan. Y en el 656 por fin llega Ali, el primo y yerno de Mahoma, con la sospecha de que se ha cargado el anterior, de haber organizado el asesinato, no era tan improbable. Y aquí comienza, él está desde el principio diciendo que tenía que ser la primera fitna, que es como una especie de guerra civil. Yo voy a contar, me parece que 4 fitnas. Por un lado está Ali y los Ansar, o compañeros de profeta, y por otro está Muawiyah, que es gobernador de Siria y miembro de la familia Omeya del clan de los Quraishíes, y Aisha, que es la viuda de Mahoma. La batalla del camello es del 656, se llama así porque Aisha estaba en la batalla encima de un camello, montada en un camello. Ali gana y Aisha y los suyos pues tienen que salir, pies para que te quiero, y tienen que huir. Un culebrón, pero las contiendas siguen y siguen, y en el 657 está la famosa batalla de Siffin, en la que en medio de la batalla se pide un tiempo muerto y hay una especie de arbitraje entre partes que sirve de nada y menos, no hay resultado. Ahora sí es importante porque de aquí salen las dos corrientes más importantes del Islam, que son la suní y la chií. Los sunís son los partidarios de Muawiyah y dicen que el califa tiene que ser de la tribu de los Qurayshi, la tribu del profeta, ¿no? Su tendencia es centralista, es imperialista, y se concentran en el poder del califato de Damasco, Siria. Los chiíes, en cambio, son partidarios de Ali y dicen que el califa solo puede ser un familiar directo de Mahoma, un descendiente. Son los radicales austeros y viven con más primitivismo los orígenes del Islam, y siguen igual aquí el espíritu, ¿eh? Además son gente como muy, muy férrea entre ellos. Después están los jarijíes, que opinan que el califa tiene que ser el más digno, no tiene por qué ser familia de nadie ni descender de nadie y nada, que tiene que ser un tío fuerte, te cacha, y sin importar el origen, el califa tiene que llevar una vida, como se dice, recta, siguiendo los dictados del Corán. Se dividen porque ven que Muawiyah no ha respetado estos principios del Corán, y hoy día siguen así, sobre todo los más estrictos son y que Ali se somete a Muawiyah, con lo cual los dos son indignos. Bueno, tanto el sufismo como el chiismo creen en el Corán, pero discrepan en la Sunna, y qué álices son realmente las válidas. El suní viene de sunna, de la importancia que le dan. Los chiíes no tienen califa, sino imanes, y tienen 12, pero luego resulta que desaparece y ahora se habla del imán oculto que rige a los chiíes desde la sombra. Luego se crea el cargo de ayatolá. Los suníes tienen imanes que son como los sacerdotes nuestros del clero. Los fieles de Al-Mawila conquistan Siria, Palestina, parte de Egipto, y Ali queda arrinconado en la parte de Kufa, Mesopotamia. En el año 661 Ali es asesinado por los jarijíes, y así es como los chiitas son vencidos y el Islam suní establece el califato omeya, que dura 90 años. Ya sabéis que están los abásidas, los omeyas, etc. En Damasco, los fatimí. Cuando se constituye el califato omeya en el 661, los musulmanes lo que pasa es que ven que el territorio es vastísimo, gigantesco, así que Muawiyah primero fija su capital en Damasco, Siria, donde lleva siendo gobernado durante 20 años. Para organizar el califato, lo que pasa que mantienen las estructuras de la Persia sasánida. Los persas eran fantásticos, y del Imperio Bizantino. Seguían por lo que otros han hecho. Necesitan un corpus, una estructura por la que regirse, las cuales sirven como modelo organizativo y artístico. Bueno, las iglesias, porque yo creo que la primera iglesia de la cristiandad está en Siria, San Juan Bautista. Bueno, hoy es la tercera mezquita después de la de
Meca, Medina, y creo que la tercera es esta, la de la iglesia de San Juan Bautista, que la convierten en un centro del Islam grandísimo. Bueno, nosotros lo hemos hecho con las mezquitas aquí en España. O sea, las iglesias que veáis eran todas mezquitas antes, o sea que tampoco podemos decir nada. Las iglesias cristianas, el que conquista, hace de mangas capirotes. Las iglesias cristianas de estos territorios son usadas a modo de mezquita, como la iglesia de San Juan Bautista. Además, la lengua griega y persa se siguen hablando, porque son las lenguas cultas usadas en la gestión del califato, aunque más tarde lo que pasa es que se cambia al árabe. Muawiyah muere en el 680 y su hijo Hajib, primero Hajib, hereda el reino. Entonces la idea de Muawiyah es convertir el califato en un estado monárquico y teocrático, alejado totalmente del sistema de electores del califato ortodoxo. Cuando su hijo se hace califa, por herencia comienza la segunda fitna, la segunda guerra civil. Por un lado están los chiíes de Kufa, al sur de Irak, quieren poner a uno de los hijos de Ali con Fátima como califa, porque es heredero, que se llama Hussein. Aquí nadie muere en su cama, ¿eh? Para ellos, califa no puede ser cualquiera, sino descendiente del profeta, solo del profeta. Eso dicen los chiíes. Los jarijis dicen que eso da igual, que el califa tiene que ser el más fuerte físicamente y el más recto moralmente, que es un tío tocho y recto. Hussein es asesinado por los omeyas, no os digo, sunita en la batalla de Karbala, pero solo es el principio para nuevas rebeliones, y es famosa la rebelión de Abu Bakr, que es Abdallah al-Zubair, que toma la Meca y Medina, se autoproclama califa y tardan 12 años en echarlo de allí. 12 años después, en 1692, ahí acaba la segunda fitna. Os voy a contar 4. En esos años reina el califa al-Malik, que es primo de los primeros califas omeyas, y en el terreno pacificado emprende lo que son numerosas reformas administrativas. El califa, lo que pasa, yo me quedo sin aire también, es la máxima autoridad tanto en la vida política como religiosa del mundo musulmán. Y los jalís son los gobernadores provinciales, pero también están los emires, que son gobernadores, pero tienen también capacidad militar para que se van a ir independizando de lo que es el califato. De hecho, se independiza el emirato de no sé qué, el emirato de no sé cuánto. Pero los emires van a seguir respetando lo que es el califa, porque es la cabeza eclesial, por decirlo de alguna forma, la cabeza religiosa, la autoridad religiosa que hay que respetar. Hasta ese momento toda la burocracia se escribe en griego, empresa el parsi, el antiguo parsi, ¿no? Porque los árabes necesitan a funcionarios bizantinos trabajando, pero cuando hay un buen número de funcionarios arabizados se echa a los yimíes, que eran los judíos, los cristianos y los zoroástricos, y se pone a árabes musulmanes y se oficializa el árabe para todo, tanto en lengua como en el alfabeto. De ahí que está más estandarizado ya ahora, porque, digamos, cuando se hace un imperio, eso también pasó con el español y también se hizo una gramática, y también cuando empezaron con las conquistas de América, ¿no? También lo hicieron los ingleses, cuando se expandieron también tuvieron con la, ¿cómo se llama?, The Bowels Revolution en el siglo XV, ¿no? Que es la revolución de las vocales, y ahí hicieron de mangas capirote, un idioma ahí que era una mezcla extraña. Bueno, pero lo estandarizaron, ¿no? Y, de alguna forma como que lo fosilizan, va evolucionando, pero está, digamos, hay unas pautas. Bueno, de ahí que los países musulmanes en su mayoría compartan lengua, no todos, porque yo creo que Pakistán no habla otra lengua antigua. Estoy pensando en países que conozco. Bueno, todos los musulmanes tienen que pagar un impuesto al califato, que es el zakat, pero los yumis judíos, cristianos y zoroástricos tienen que pagar la jizya, y también paga el jaray o el jará, que es un impuesto territorial. Eso también, aquí en España también, esto también porque favorece la conversión al Islam, pero por otro la gente se convierte por conveniencia, no nos equivoquemos, por pagar menos impuestos. Y eso los califas lo ven. Bueno, los califas lo que pasa es que en aquella época bebían muchísimo porque no estaba prohibida. Además, por ejemplo, la España musulmana, el andaluz, exportaba muchísimo vino a otros países musulmanes. No había ese puritanismo con el vino, o es que eran los de aquí que eran más bebedores que nada. Y no está prohibido en ese momento. Está feo ir embriagado, pero no está feo
beber vino. Y no lo ha estado en el Islam de aquí, ya digo que las viñas estaban ahí, campaban a su ancha. Los que se convierten en el Islam sin ser árabes se llaman mawali, que son los sirios, los persas, los bereberes, griegos, arameos, coptos, y pasan a convertirse en clientes de los árabes que mandan. Ateos y politeístas son forzados a convertirse a alguna de estas religiones, y si no, los matan o los esclavizan a trabajar como esclavos. Las desigualdades entre estamentos sociales eran grandísimas y se crean unas grandes tensiones sociales, y aparecen lo que son los primeros juristas coránicos, faquíes, alfaquíes, que van a ser maravillosos. Simplemente hay que crear un sistema legal que sea mucho más justo, pero sin salirse de la ley coránica, la ley Sharia. El mayor experto en el periodo Omeyas fue Abu Hanifa, luego proliferan otros diferentes. Tras morir al-Malik, Malik me parece que significa rey, Almería, Maliki, al-Malik en el 705 comienza a gobernar al-Walid. Primero, en su periodo de gobierno es el punto álgido de los omeyas, y el califato lo que pasa es que alcanza la mayor extensión territorial, conquista parte de la Transalpsiana y todo, o gana parte de lo que es la ruta de la seda. Después, justamente la búsqueda de otras rutas hacia las Indias es lo que hace que Colón, porque claro, los musulmanes controlaban lo que era la antigua ruta de la seda, y entonces era un bloqueo porque pedían más comisiones, etcétera. Son ciudades comerciales, van a conquistar Gujarat, Samarcanda, etcétera. Al tiempo, las guerras de las tribus bereber del norte de África no paran, y Túnez, Magreb, lo que es Friquilla, que es Túnez, caen en manos omeyas, que mandan, ¿cómo se llama? Manda gobernador a Ishei ben Musai, y tras ser reclutados los magrebíes para el ejército del Islam, Musair lo que hace es que envía a España visigoda, porque resulta que se ha enterado que hay una guerra civil ahí, que están matándose los visigodos, y bingo, le sale estupendo. Ya que los visigodos están en plena guerra civil, vence al rey Rodrigo en lo que es la batalla de Guadalete. Aquí nos toca el Islam con la península ibérica en poquísimo tiempo, y ese territorio lo llaman Al-Ándalus. Siguen subiendo al Ándalus, que realmente tiene una raíz germana ese nombre, no es un nombre árabe. El al sí, pero lo otro no. Siguen subiendo, pero son contenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, famosísima en el 732, famosísima porque es cantada también poéticamente. Y los siguientes califas que suceden no están Carlos Martel, que después ya sabemos que Pipino el Breve, y después Carlomagno, que os hablaré también. Yo creo que os he hablado ya. ¿Qué suceden? No están a la altura. Y en el 734 comienza a reinar el califa Hisham, que está, me quedo sin saliva, está 20 años y puede mantener el control a pesar de las constantes rebeliones de las provincias más lejanas. Con el derrocamiento de Walid II comienza la tercera fitna. Ya estamos aquí. Aquí entra en escena a un Muslim, que es un agente abasí que se ha enviado al Khurasán para encauzar todas las protestas a favor de los abásidas, al que se le unen esclavos, mawali, iranios y hasta árabes descontentos con la dejadez hacia las provincias del gobierno central. El último califa de esta época omeya es Marwal II, que su califato lo que pasa es que empieza en el 744 y las rebeliones se salen de madre. Por un lado, todos los chiitas quieren poner en el trono a un bisnieto de Mahoma, y por otro los abasís quieren poner también, eran Qurayshí sunitas, a uno de su familia, y los jarijís quieren poner al musulmán sin currículum, pero que sea merecedor. Aquí estamos, disparidad de opiniones. Luego están los bereberes del Magreb, que están cansados de tener que pagar impuestos porque son musulmanes, porque hay como un supremacismo por parte de esta gente. Lo que pasa con las colonias. Bueno, el supremacismo de los omeyas es decepcionante. Eran unos señoritos para otras zonas del califato que ven incumplidas totalmente las promesas de promoción interna que se le hace, y los jarijíes les prometen igualdad, toda esta gente descontenta, como no, al río revuelto ganancia de pescadores si se unen a la revuelta. Bueno, en el 718 los árabes intentan conquistar Constantinopla y no pueden, porque tienen el fuego griego esto.
y las sucesivas derrotas de los musulmanes provocan desgaste del califato, lo que facilita también la rebelión de los abásidas, que son sus rivales políticos. En el Khorasán, Abu Muslim organiza un ejército abasí contra los omeyas en el 747 y comienza el complot contra los omeyas, y en el 750 Marwan II es derrotado y huye a Egipto, donde lo atrapan y lo ejecutan. Tras esto de la Abasía es proclamado el califa en Kufa, que es descendiente por los lados de Mahoma, y este hecho lo que pasa es que marca lo que es el comienzo del califato abasí, que va del 750 al 945. Atención, la primera medida que toma Abu al-Abbas al-Safás es organizar un gran banquete para hacerle las paces contra los omeyas. Los mata a todos menos uno, que huye a España. Nuestros de Ramán III, ya por ti. Y que hacen una Córdoba maravillosa. Bueno, el banquete supone el asesinato de todos los omeyas. Solo Abdelrahman escapa y huye al Andalus, y allí funda lo que es el Emirato Independiente de Córdoba en el 756, donde vivían judíos, moros y cristianos, las tres religiones, donde va a estar Averroes, ¿cómo se llama? El judío, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, no voy a interrumpir. Bueno, Abu al-Abbas, es que lo tengo en la punta de la lengua. Maimónides, Maimón, que además ellos tienen la sopa Maimón. Abu al-Abbas consolida, es un maravilloso escritor, un sabio. Bueno, Abu al-Abbas consolida su dominio en Asia con la victoria de la batalla de Río Talas en el 751, en la que vence a las tropas chinas, de las que hace prisioneros de la dinastía Tang. Se dice que los chinos capturados son llevados como esclavos a Samarcanda a hacer papel, a la fábrica de papel, un bien muy preciado que usan mucho los musulmanes y que luego van a llevar a Europa, y va a ser bueno. Después nos faltan más que los alemanes con Gutenberg y ya. Bueno, a pesar de su éxito, al-Abbas no dura como en vida mucho más. En el 754 le sucede su hermano Al-Mansur, con el que había estado matándose vivo. Al igual que el anterior, su primera medida es eliminar todos sus enemigos. Nada, especialmente Abu Muslim Hosseini, en el 755, el líder de la familia del Khurasán, que había upado su familia al poder y que le tenía miedo. Los abasíes han llegado al poder yendo de prochitas, pero cuando llegan arriba se cargan a los chiíes. Bueno, otros enemigos son los jarilíes del norte de África, que se dividen en dos, son los tomitos, que fundan el Emirato Independiente Tajer en el 760, y los sufríes en el Tremecén, lo que hoy es Argelia. El califato se va modernizando y se vuelve una monarquía más absolutista, y los cargos de poder se les dan a los mawali, que son sirios, persas, coptos, bereberes, arameos y griegos. Se mejoran mucho los caminos, el sistema de correo, tenían un ingeniero buenísimos como los romanos. Se hace popular el Hajj, que es el viaje a la Meca, es lo más importante que hace Al-Mansur, es trasladar la capital de Bagdad a orillas del Tigris, y allí lo que pasa es que establece la corte del califa, su harén, su guardia personal, allí es patrimonio, y allí se construye el palacio, que es una mezquita, un edificio administrativo, y alrededor cientos de viviendas para la población y bazares para el comercio. En el 786 comienza a reinar Harun al-Rashid, el very famous, 809, y sus 25 años de gobierno son lo más, el esplendor. Logra el máximo apogeo. Este califa es quien funda lo que es la famosísima Casa de la Sabiduría, que es una enorme biblioteca en Bagdad donde se juntan las mejores mentes del califato para traducir e investigar sobre textos antiguos. Son cristianos, arabófonos, gente que sabe cristiano, que saben árabe, los que traducen Platón, Galeno, Aristóteles, Euclides al árabe, y es así como los abasíes retoman, pero ellos ponen las bases, el lugar, el dinero y todo, el conocimiento científico que gran parte de Europa pensaba que se había perdido. Entonces se descubren ideas nuevas con las que entender mejor el Corán, el mundo, al margen del Corán. Bueno, aquí empezamos ya el lío, procedente del mundo helenístico, la India y de muchos otros sitios, y eso hace que muchos califas eruditos comiencen a orientalizar el Islam, mezclarlo con ideas zoroástricas, maniqueas, o con ideas helenísticas como el mutacionismo, el pensamiento que busca un vínculo entre el Islam
con el racionalismo filosófico griego. Se habla del libre albedrío, de justicia divina, de igualdad entre musulmanes y rechaza totalmente el lujo, también que el Corán ha sido creado por el hombre y entonces, aunque sea un mensaje divino, y al contrario que los jarilíes, los mutaziníes opinan que solo Alá sabe quién es el califa más apto y no se mojan. Y luego hay un islam de corte mucho más místico, esotérico, como el sufismo, que tiene tintes cristianos, con aires más cristianos y espirituales, que es centrado en lo que son las leyes. Entonces, aquí tuvimos en Almería, Murcia, en el islam español, muchos sufís y malabín, no sé. Lo que pasa es que eso nunca se estudia en los colegios, pero tuvimos un islam maravilloso intelectualmente que influyó en los místicos judíos, ¿cómo se llama? Los hijos, los conversos, Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, todo lo que es esa generación, también el Raymond Lull. Bueno, en ciencia el erudito que más destaca es el persa al-Juraisimi. En álgebra, y los números que conocemos son gracias a ellos. Lo expande él, no era el inventor, lo trajo de la India, pero es que lo descubre, los populariza por todo Occidente y funda un observatorio, porque los musulmanes van a hacer de correa de conocimiento entre el creciente fértil, Oriente y lo que es nosotros, Occidente. Funda un observatorio astronómico en Bagdad. Al-Batani estudia la astronomía a través de la trigonometría y muchos de sus descubrimientos llegan a Europa gracias a la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, nuestro Alfonso X el Sabio de Castilla. Al-Razi hace una compilación de todos los saberes médicos de la antigüedad. Ellos inventan la profesión de los al-Hakim, que son los médicos, por eso hay tan buenos médicos. Inventa también el alambique, entre otras cosas. Inventan el astrolabio, sin el cual no se hubiera podido llegar a médica. Jamil Ben Hayyam es un químico, maestro de la alquimia, muy famoso, aunque muchos piensan que realmente es un seudónimo en el que hay mucha gente detrás. Y bueno, tiempo después llega Al-Hasan, que es el padre del método científico y de lo que es la óptica. Y tiempo después llega Avicena y Averroes, pero eso es otra historia, que os lo he contado antes. También son importantes los poetas porque los semitas tienen la mejor lírica del mundo, como os he dicho. Entre medias de una literatura tan prolífica está la recopilación de los cuentos persas que se traducen. Da lugar a las 1001 noches, nuestro Aladino, la lámpara maravillosa, Alí Baba, los 40 ladrones, con los cuales hemos crecido desde pequeños. Hay unos cuentos increíbles. Con el auge del comercio y la esclavitud se intensifica los abasí. Lo que pasa es que hacen mucho dinero de esclavizar tribus pobrecillos, africanas e iranias que vivían aisladas, los pillaban y los esclavizaban y los vendían. Viven con mucho lujo, con harenes muy grandes, con lo que se alejan de lo que es la ley del Corán, porque podías tener hasta 4 esposas, pero no un ejército de mujeres. Harun al-Rashid tuvo muchos choques contra los bizantinos y la emperatriz Irene, y hace que le paguen, aunque a Carlomagno le regala un elefante. Ay, cuando se le muere el elefante a Carlomagno, hace luto nacional porque se había encariñado con la mascota que le regala el Harun al-Rashid. Tiene choque contra chií, herejes, y consigue someterlo y comienza a perseguir a los jimí, fruto de una revitalización islámica del califato, y ordena lo que pasa a asesinar a la familia Nawali, irania, de los Warmaquíes, y el califa, que le había ayudado, el califa intenta centralizarlo todo cada vez más, pero su califato empieza a hacer agua, empieza a resquebrajarse porque es muy grande, es muy caro, es muy difícil de mantener los imperios gigantescos. En el 789, Iris I se independiza en el Emirato Idrisi, lo que hoy es Marruecos, con capital en Fez. En el 800, Ibrahim I hace lo mismo en el Emirato Alamí de Ifriqiya, lo que hoy es Túnez. Después, lo que antes fue Cartago. Después divide el califato en dos para que sus 2 hijos, Al-Amin y Al-Mamun, se lo repartan a su muerte, pero los hijos acaban luchando entre ellos, como suele ocurrir. Después de Harun al-Rashid, 786-909, en el 809 habrá una cuarta fitna. Muhammad al-Amin manda al ejército contra su hermano en el Jorasán Al-Mamur en el 811, y así comienza la cuarta fitna. Al-Mamun manda al general Tajiri Ben al-Hussein a conquistar Bagdad, y 3 años luchando, mientras el califa Al-Amin, dando armas a los pobres y los presos, logran acabar, y Al-Mamun logra el califato en 813. Pero genera muchísimo descontento al vivir en Mer, en el Jorasán, y nombrar heredero
a un chií, al rada. Hasta ahí podíamos llegar. Muchos árabes, tened en cuenta que, por ejemplo, los suníes ahora mismo son entre el 87 y el 90%, casi todos los musulmanes. Se han vuelto muy orientales, más personas, y eso hace que muchos nobles abásidas no les guste, se vuelven en su contra. La cuarta fitna continúa y al final, que es como una guerra civil, al-Mahmud se instala en Bagdad para no tenerlo enfadado y expulsó a los iranios y tiene paz. Por fin hay paz, pero se hace mutacionista y dice que el Corán no era tan sagrado. Ahí tenemos ya lío. Y se vuelve al lío, a la guerra. Es ahora cuando los musulmanes inventan algo parecido al Santo Oficio. Porque lo que quieren mantener es que se llama la Migná y sirve para expulsar a los herejes, a Hadle Hadith, que promueve las viejas tradiciones como fuente de autoridad religiosa del Corán, y los hadices, basándose en eso, en el siglo XIX emergen los que conocéis, que son los salafistas, que son lo más integrista y lo más radical y ultraconservador del Islam suní, y de ahí emerge el yihadismo que conocemos, etc. Bueno, el califa, pero los musulmanes son mucho más tranquilos que todo eso. El califa intenta defenderse lo que son los ulemas, que son eruditos legales del Islam, guardianes de la fe, que buscan controlar el poder teológico del califa y que consideran a Mahoma como referente. Y para empeorar la situación, el general Tahir ibn al-Hussein en el 821 independiza el Jorasán en el Emirato Tajidí. Tras la muerte de al-Mahmud llega su hermano al-Mutasim, que era gobernador de Egipto, y llega con un ejército de esclavos turcos, los muy fieles, que son comprados en Samarcanda, que son los marluks o los mamelucos que conocemos, ya sabéis, en el 19 aquí en España, con los franceses. Los turcos eran tribus que venían de Asia Central y aún no estaban en Turquía, y más tarde van a ser muy importantes porque estos turcos van a ganar poder en lo que es la administración central. En este momento ayudan al califa al-Mutasim a sofocar las rebeliones que habían por todo el reino y deciden seguir expandiendo la doctrina mutacionista, y en 836 deciden trasladar la corte a Samarra, a pocos kilómetros lejos de las intrigas de Bagdad, y de ahí destaca el lujoso palacio abasí, la gran mezquita famosa. Mira, voy a dejar de lo contrario, lo voy a poner en el blog porque llevo una hora y ya es demasiado. Esto es el Islam medieval. Voy a llegar hasta el 940. Realmente estaba terminando, pero creo que una hora ya es bastante. Bye, hasta mañana.